Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que el 2025 recibieron un 14% menos de turistas y que ese mismo año aumentaron en más del 40% los viajes hacia el extranjero, como informó la agencia Xinhua. La misma agencia contó en la semana la buena impresión que causaron los proyectos de energía renovables chinos en trabajadores y expertos argentinos del sector. En el tema de los incendios en el sur argentino, Deutsche Welle informó que el gobierno decretó una emergencia ígnea en 4 provincias de la Patagonia, y Prensa Latina explicó que esta medida tuvo origen en la presión de gobernadores, oposición y público en general. El mismo medio comentó que los fuegos han consumido más de 200.000 hectáreas de bosque nativo, acabando con flora y fauna de esta región de la Patagonia argentina. En el tema económico, Prensa Latina informó que la deuda externa privada de Argentina se acerca a los 117.000 millones de dólares y que la deuda externa total está a punto de sobrepasar los 317.000 millones de dólares, un monto superior al 46% del Producto Interno Bruto del país. En Uruguay, el Banco Central redujo la tasa de interés de referencia el lunes y el jueves el ministro de Economía, Gabriel Odone, se mostró satisfecho con el ligero repunte del precio del dólar, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también difundió datos del Ministerio del Interior uruguayo que indican una disminución de 3,4% en el número de homicidios en 2025, el mayor descenso desde la pandemia. Xinhua e Infobae dieron cobertura a las disculpas que pidió el ministro uruguayo del Interior, Carlos Negro, luego de chocar el vehículo que conducía con la licencia de conducir vencida tras pasarse una señal de alto el 22 de enero. Prensa Latina informó sobre el paro de los trabajadores portuarios uruguayos y dijo que el 5 de febrero se reunirán el sindicato y la patronal con la intermediación del Ministerio de Trabajo. Finalmente, Prensa Latina también destacó que la empresa estadounidense Chevron comenzará la prospección sísmica en el mar uruguayo en búsqueda de hidrocarburos y varias empresas pesqueras ya reclaman compensaciones económicas por las pérdidas que les van a generar esta actividad exploratoria que afecta a la fauna marina. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, las autoridades extraditaron hacia Perú a uno de los principales criminales dedicado a la extorsión y sicariato para cumplir su condena de 32 años, como informó Deutsche Welle con información de la agencia AFP. La agencia Xinhua, por su parte, informó que Paraguay registró un récord histórico de ingreso de turistas internacionales en 2025. Más de 3 millones de visitantes que representaron un aumento superior al 91% en comparación con el año anterior. En Bolivia, las dudas y la preocupación sobre el estado de salud y la ubicación del expresidente Evo Morales llamaron la atención de medios como Prensa Latina, y este explicó que van 3 domingos sin que el exmandatario se presente a su programa de radio. Según Prensa Latina, la emisora radial dijo que Morales contrajo dengue y seguía un tratamiento médico, y un ex senador y colaborador cercano del expresidente habría dicho que Morales se encontraba en algún rincón de la patria grande para referirse a Latinoamérica y el Caribe. La agencia Xinhua, por su parte, informó que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, desea que su país se convierta en una potencia minera con un modelo de reparto equitativo que permita convertir la riqueza de los recursos naturales en desarrollo económico y social. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que en 2025 este país registró la tasa de natalidad más baja de su historia, una tendencia que habría comenzado desde el año 2010, según explicó Deutsche Welle. La agencia Xinhua, por su parte, informó que la población de Chile llegará a 20 millones este año y que a partir de 2036 comenzará a declinar, según datos del mismo Instituto Nacional de Estadísticas. En el Perú, el presidente José Gerí anunció que su gobierno intensificará los controles territoriales en distintos puntos de Lima metropolitana, su vecina provincia del Callao y en algunos distritos de las regiones de Tumbes y La Libertad para combatir la inseguridad, según informó la agencia Xinhua. A mitad de semana, cientos de jóvenes de la generación Z, activistas de derechos humanos y feministas, protestaron en la capital peruana de Lima para pedir la renuncia del presidente José Gerí
investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias, como explicó Deutsche Welle con información de la agencia de noticias AFP. Y Prensa Latina reportó sobre la reunión que sostuvieron esta semana el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y el de Perú, Hugo de Sela, y donde ratificaron el interés común para la construcción de una ruta que conecte el Atlántico brasileño con el megapuerto peruano-chino de Chancay. En Ecuador, la semana comenzó con la canciller Gabriela Sommerfeld asegurando encaminarse a un acercamiento con las autoridades colombianas para solucionar el conflicto tarifario iniciado por el presidente Daniel Noboa, según reportaron CNN y France 24. El lunes, el mandatario ecuatoriano presentó en un mensaje en video difundido en cadena nacional una hoja de ruta para enfrentar la inseguridad, la delincuencia y la corrupción, como informó la agencia Xinhua. Y Deutsche Welle informó que el martes el mandatario ecuatoriano acusó a Colombia de abandonar la frontera y permitir el crecimiento del narcotráfico y la violencia en su país. Finalmente, France 24 informó que la Fiscalía ecuatoriana allanó la vivienda de la ex candidata presidencial Luisa González bajo investigación por presunto lavado de dinero. France 24 explicó que Luisa González perdió en segunda vuelta en las elecciones de 2023 y de 2025 con el actual presidente Daniel Noboa. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo el domingo a todos los medios: ya basta de las órdenes de Washington. Y mientras Deutsche Welle reportó que el domingo 80 presos políticos salieron de las cárceles venezolanas, Prensa Latina dijo que el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, insistió en la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, presos en Estados Unidos. La agencia Xinhua, por su parte, dijo que la empresa petrolera estadounidense Chevron seguirá involucrada en el sector energético venezolano y agregó que el gobierno de Venezuela informó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran en buen estado de salud. Deutsche Welle agregó a mitad de semana que las autoridades venezolanas liberaron a 2 peruanos, que la líder opositora María Corina Machado pidió una transición real en Venezuela y que el secretario de Estado Marco Rubio dijo ante el Congreso estadounidense que su objetivo es una Venezuela amigable, estable y próspera. El miércoles, varios medios informaron que las Fuerzas Armadas venezolanas juraron lealtad a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien el jueves firmó la reforma a la ley de hidrocarburos para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector energético. La agencia Xinhua resaltó que la mandataria venezolana mantiene una política de puertas abiertas a la inversión extranjera. Al finalizar la semana, la agencia Infobae difundió que el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, dijo que en Venezuela una parte de los altos funcionarios traicionó a Maduro. En Colombia, más de 100 líderes globales se reunieron en la sede de la Cancillería para discutir y articular un plan de defensa de la soberanía de la región de América Latina, según informó la agencia Xinhua al comenzar la semana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mostró abierto a dialogar con su par de Ecuador, Daniel Noboa, para discutir sobre la crisis de seguridad y comercial entre los dos países, aprovechando que ambos estarían presentes en Panamá, según informó Deutsche Welle. La misma casa de noticias informó que 15 personas murieron en un accidente de avión en el noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. El mismo miércoles, el gobierno de Colombia impuso un arancel del 30% a las importaciones de arroz provenientes de Ecuador, según informó la agencia Xinhua. Xinhua y Deutsche Welle finalizaron la semana informando sobre el inicio de los vuelos de repatriación de colombianos deportados desde Estados Unidos. Y Deutsche Welle resaltó la polémica que desataron los dichos del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que Jesucristo hizo el amor y a lo mejor con María Magdalena. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y su par colombiana Rosa Villavicencio se reunieron en el marco del Foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para intentar solucionar las tensiones generadas por la guerra arancelaria que enfrenta a ambos países. A propósito del foro organizado en Panamá, a José Raúl Mulino le acompañaron el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Daniel Noboa de Ecuador, Gustavo Petro de Colombia, Bernardo Arévalo de Guatemala, Rodrigo Paz de Bolivia, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast,
según dijo Infobae. Finalmente, CNN informó que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que la Corte Suprema del país declaró inconstitucional el contrato de concesión para 2 terminales portuarias a una empresa de Hong Kong. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió la decisión de la Corte Suprema panameña, según dijo la misma CNN. En Costa Rica, CNN destacó la influencia de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de este país, tal como la hiciera sentir en comicios como el de Argentina y Honduras. Deutsche Welle explicó que son 3.700.000 ciudadanos costarricenses que acudirán a las urnas este 1 de febrero y donde la oficialista Laura Fernández se presenta como favorita. France 24 también explicó que la inseguridad y el narcotráfico dominaron las narrativas electorales con miras a las elecciones en Costa Rica. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel dio un discurso ante las Fuerzas Armadas de su país ante la creciente presión que ejerce Washington sobre la isla, según informó France 24 con información de AFP. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez condenó el bloqueo total a los suministros de combustible por parte de Estados Unidos, según informó la agencia Xinhua. Y CNN informó que el gobierno de Cuba rechazó el jueves la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a la isla. En República Dominicana se prepara una nueva ley de minería que busca reforzar los componentes medioambientales de la legislación, generar un tratamiento tributario claro, moderno y debidamente estructurado para la industria minera y la simplificación de los procesos administrativos en el sector, según informó Prensa Latina. El mismo medio dijo que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional inauguró una escuela de tabaqueros para fortalecer la formación técnica, impulsar el desarrollo productivo y promover la generación de empleo en este representativo sector de la economía dominicana. Nicaragua y la Unión Europea se encuentran en medio de un impasse diplomático, como informó CNN, y el ministro de Asuntos Exteriores de España ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli. La agencia Xinhua, por su parte, resaltó que el Ministerio de Salud de Nicaragua inauguró un Centro Nacional de Genética que ofrecerá estudios genéticos gratuitos a la población. En Honduras, Tomás Zambrano, partidario del presidente electo Nasrias Fura, tomó posesión de la presidencia del Parlamento, según informó France 24. Y Deutsche Welle informó que Nasrias Fura asumió el martes la presidencia de Honduras con una agenda ligada a Estados Unidos. La misma agencia informó que el lunes la ahora expresidenta de Honduras, Xiomara Castro, le deseó buena suerte al nuevo mandatario. En El Salvador, Normán Quijano, expresidente del Congreso y excandidato presidencial de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, llegó desde Estados Unidos para cumplir una condena de 13 años de prisión, según informó Deutsche Welle. En Guatemala, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, negó que su país vaya a utilizar modelos de seguridad que suspendan derechos y explicó que han capturado a 1.115 personas, incautaron 109 armas de fuego, 799 motocicletas y recuperaron 236 vehículos, según informó Prensa Latina. Y llegamos al norte. En México, la semana comenzó con la noticia de que 11 personas murieron y 12 resultaron heridas durante un ataque armado en un campo de fútbol en la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato, como informaron varios medios. La agencia Xinhua informó que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum inauguró la Agencia Nacional de Aduanas de México en la ciudad de Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, y que el gobierno de Brasil representará los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano. Y mientras CNN dijo que el gasto de los últimos gobiernos mexicanos no impulsa la inversión pública y la creación de empleos, la agencia Xinhua citó al Bank of America para afirmar que México puede superar el estancamiento económico en 2026. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la ayuda monetaria a Cuba no se detendrá, según informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua agregó que la revisión del Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte avanza a buen paso y que la mandataria mexicana destacó los vínculos comerciales con Canadá. CNN destacó que 1.600 soldados llegaron a Sinaloa para reforzar la seguridad en el estado y también informó sobre el descubrimiento de una tumba zapoteca en Oaxaca, considerado el evento arqueológico más relevante de la última década. Una tumba cuya entrada está decorada con un búho y cuyo pico cubre el rostro de un señor zapoteca.
Deutsche Welle agregó que la presidenta Sheinbaum sostuvo una productiva y cordial llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, y CNN agregó que el gobierno de México seguirá ayudando a Cuba. Hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano, habría dicho la mandataria mexicana. En Estados Unidos, CNN entrevistó al tío de un niño de 5 años detenido por agentes migratorios estadounidenses y dijo que utilizar a un niño es lo más bajo que se puede hacer. La agencia AP difundió en la semana el intento de policías migratorios de ingresar ilegalmente a una oficina consular ecuatoriana en Minneapolis. Y CNN informó sobre la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, amenazando con imponer aranceles adicionales a cualquier país que directa o indirectamente proporcione petróleo a Cuba. Y finalizamos con el dato de la semana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, defendió el jueves la necesidad de fortalecer la coordinación de los países de la región, y el mandatario de Brasil, Lula da Silva, rechazó las ideas de control hegemónico de potencias. Ambos estuvieron presentes en Panamá, en el foro apodado el Davos Latinoamericano, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos heladísimos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima.